o singularidades, ¿no? Hay codos, etcétera, que producen también pérdidas. Es muy importante esto, como les dije en el diseño, hay que considerar todas las pérdidas, porque tenemos un objetivo, ¿no? En los sistemas de conducción por tuberías, conducir el caudal de diseño, y a veces también hay condiciones de presión adecuados, en el caso, por ejemplo, de diseño de sistemas de distribución de agua, por ejemplo. No se van a librar de esto porque, por ejemplo, en el diseño de complejos mineros hay que distribuir el agua, en campamentos de obra, primer trabajo inicial, distribuir el agua en las oficinas, en todos los aspectos, ¿no? En proyectos de riego, etc. Entonces ya hemos mencionado algunas fórmulas para el cálculo de pérdidas locales. Este es un caso extremo de ensanchamiento brusco que lógicamente no lo vamos a diseñar así, ¿no? Sino que hay que diseñar en esta forma. O contracción brusca tampoco, no diseñamos así la conexión de una tubería con otra, sino lo hacemos también con un sistema gradual, ¿no? Después damos las entradas o embocaduras, ¿no? Ustedes van a diseñar diferentes tipos de captaciones, ¿no es cierto? En tanques. Ustedes ya saben que nosotros, por ejemplo, los tanques de las urbanizaciones, los tanques apoyados, o sea, el agua está presente en la ingeniería civil en todos los aspectos, ¿no? Para abastecer, para drenar, para defenderse contra el agua, etc., ¿no? Entonces ya ustedes saben que en un reservorio, todos los tanques que están en Lima, por ejemplo, el agua llega por arriba, ¿no? Y sale por abajo. Entonces, esto puede ser también un reservorio, una gran presa, ¿no? Y después tenemos un elemento, en el caso de que no esté saliendo el agua por el tanque, sigue llegando, puede haber casos muy particulares de muy poco tiempo, donde tenemos que poner una purga también, ¿no? Porque si no colocamos esto, el agua se puede seguir llenando y puede salir, digamos, del reservorio, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que tienen que hacer cuando ya estén como supervisores de obra o residentes de obra, ¿no? Después hemos visto los codos. Otra cosa importante también, que se capta agua también de los reservorios, ¿no? Entonces, se puede hacer toda una perforación en un túnel y la entrada darle una forma redondeada, digamos, ¿no? Entonces, son esquemas simples, ¿no? Pero ya sabemos el proyecto Olmos, por ejemplo, ¿no es cierto? El proyecto Olmos, este es el río Huancabamba, que se va al río Amazonas. Entonces, se ha construido una presa ahí y después se capta el agua, ¿no? Y hay un túnel, ¿no? Que cruza la cordillera de los Andes y lleva el agua a las llanuras de Olmos, que pertenecen a la cuenca del Océano Pacífico, ¿no? Entonces ahí también hay una captación, ¿no? Entonces es impresionante, como digo, en ingeniería civil tenemos una tubería como la que están trabajando en su laboratorio de media pulgada, pero también hay tuberías de 5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, y los principios son los mismos, ¿no? Las mismas ecuaciones, etc. Entonces, aquí están los codos, ¿no es cierto? Miren acá estos tipos de codos, ¿no? De diferentes tamaños, ¿no? Entonces, hay codos, pues, que tienen esta forma, ¿no? Así, ¿no? Entonces, aquí están los coeficientes de pérdida de carga local, ¿no? Pero también tenemos en los sistemas de conexión en fábricas, etcétera, codos de este tipo, tuberías de 20, 24 pulgadas,
Pero también tenemos tuberías gigantescas, pues, ¿no? En las centrales hidroeléctricas, etc. ¿No? Entonces, ahí también hay pérdidas de carga locales. Y las válvulas, ¿no? También ustedes tienen una válvula para la tubería de media pulgada que están trabajando, se lo pueden conseguir en una ferretería, pero hay grandes proyectos donde posiblemente van a participar, donde tienen que mandar a hacer especialmente, ¿no?, válvulas para esas tuberías, ¿no?, de 4 metros de diámetro, etcétera, ¿no? Entonces están las válvulas de compuerta, ¿no es cierto? Esto sube y baja, ¿no? Y de acuerdo a la relación, esta longitud de L, la válvula que ha entrado en la tubería, de acuerdo a la relación L sobre D, existe un K de pérdida de carga local. La pérdida de carga local es K por B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Y hemos mencionado estas válvulas mariposa, cuando ustedes estén trabajando pues, en grandes centrales hidroeléctricas, etc. Aquí la válvula está completamente abierta, ¿no? Aquí está, ya casi está cerrada la válvula. Entonces, lógicamente, el K de la válvula depende del ángulo, ¿no? Y las válvulas esféricas, ¿no? Miren, son tan grandes, miren esta persona ahí, y posiblemente estén metidos también en estos grandes proyectos, ¿no? Porque, como digo, aquí tenemos nosotros que hacer tantas cosas, ¿no?, que en el desierto basta poner gotita de agua para que crezcan las plantas. Tenemos para, primero, alimentar a los peruanos, ¿no? Aquí nadie debe haber alimentos suficientes para todo el mundo, y después podemos tener ingresos enormes con la exportación de alimentos al mundo, y también podemos vender energía eléctrica a toda Sudamérica, ¿no? Entonces, hay países pues que tienen problemas, y nosotros sí podemos hacer grandes centrales hidroeléctricas también, ¿no? Y tenemos este tipo de válvulas, ¿no? Esta válvula amarilla, miren, ¿no?, que es para las centrales hidroeléctricas que tienen turbinas Pelton, ¿no? Si esta válvula amarilla sale, tapa completamente el orificio, la boquilla, y acá tenemos cómo funcionan esas válvulas en centrales hidroeléctricas que posiblemente ustedes estén metidos también. A veces hay que hacer centrales pequeñas para ciertos proyectos que están alejados de la red, ¿no?, eléctrica nacional. Entonces, como ven, ahí tienen la válvula, ¿no? Y a veces venden estas turbinas pequeñitas, así como venden una bomba de agua para la cisterna de la casa que uno tiene. Uno puede comprar también turbinas así chiquitas, porque de repente en el pueblito donde uno vive hay una pequeña quebrada y se puede captar el agua de esa quebrada con una tubería pequeña, y se compra la turbina y se tiene una central eléctrica y una casita de campo. Digamos, muchos de nosotros vivimos así en el campo. Podemos generar nuestra propia energía eléctrica. Otro tubo importante, por ejemplo, en la industria, es los tubos de Venturi, ¿cierto? Donde en un tramo se disminuye el diámetro de la tubería. Entonces, no se olviden que cuando se disminuye el diámetro, la velocidad se incrementa. Al incrementarse la velocidad, disminuye la presión, ¿no? Entonces, se tienen los tubos de Venturi, ¿no? Están los tubos, se ha disminuido el diámetro, por lo tanto, se ha incrementado la presión, disminuye la presión, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, colocan 2 piezómetros en este tubo de Venturi, ustedes van a observar que al disminuir el diámetro, la velocidad se incrementa, y van a observar cómo se deprime la altura del líquido del piezómetro, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tubo de Venturi, porque con el tubo de Venturi también se puede generar presiones negativas. No se olviden que una presión negativa es una presión de succión, ¿no? Si aquí habría una presión negativa y hago un orificio, entraría aire, ¿no? Entonces, a veces en la industria se genera un tubo de Venturi para succionar, ¿cierto? Inclusive los dentistas tienen unos aparatitos también
donde succiona la saliva. Entonces posiblemente tienen un tubo de Venturi ahí, donde en esa zona se produce una presión negativa, y si yo coloco una manguerita ahí, entonces succiona algo porque hay una presión negativa, ¿no? O para que entren ciertos elementos químicos en la industria, digamos, de cierta preparación de ciertos líquidos, ¿no? Entonces, si yo coloco, miren, la tubería ha disminuido de diámetro. Entonces, aquí la velocidad se incrementa por la ecuación de continuidad. Entonces, si yo coloco un piezómetro, pues la altura de líquidos disminuye, ¿no? Puede darse el caso de que si el diámetro es mucho más pequeño, aquí puede haber presión negativa, ya no habría, sino entraría aire acá, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, el tubo de Pitot, ¿no es cierto? Lo hemos resuelto ahí en clase, ¿no? Y hemos resuelto también un problema, ¿no? Les he dicho que ustedes sigan resolviendo estos problemas, los dejo a medio hacer, ¿no? Y vayan practicando. Ahora, ya teniendo estos conocimientos, ¿no? Nos hemos metido ya al estudio de la hidráulica de tuberías. Entonces, ya sabemos que el flujo puede ser laminar o turbulento, y si es laminar, las tuberías pueden ser hidráulicamente lisas, hidráulicamente rugosas, o estar en transición entre hidráulicamente lisas y rugosas. Y nosotros, sobre la base de esos conocimientos, podemos diseñar ya sistemas de tuberías, ¿no es cierto? Sistemas de abastecimiento de agua en una fábrica, distribución de agua en un complejo minero, en una ciudad. Bueno, todo depende del objetivo del proyecto. Entonces, de ahí viene el concepto esto de diseño de tuberías, ¿no? Muchas preguntas nos tenemos que hacer en el momento que nos metemos ya a diseñar un sistema, o un sistema de conducción de una sola tubería, o un sistema complejo, digamos. Entonces uno se hace varias preguntas como ingeniero civil, ¿no? ¿Cuál es el caudal de diseño? ¿Cuáles son las presiones mínimas que debe tener el sistema? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones: la ecuación de la energía. Entonces, con esa ecuación nosotros calculamos las pérdidas de carga por fricción, las pérdidas de carga locales. Tenemos la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? Para determinar fuerzas de impacto, de flujos, o fuerzas que se generan cuando una tubería cambia de dirección, por ejemplo. Tenemos que diseñar los pernos para anclar los codos, etc. Entonces, teniendo todos esos datos básicos, nosotros diseñamos, ¿no? Por ejemplo, el diámetro. El diámetro está relacionado con costos, están relacionados con velocidades también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos varias fórmulas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las pérdidas, por ejemplo, ya hemos visto el caso, nos podemos encontrar también con tuberías no circulares. Hemos mencionado que en el caso de flujo turbulento, pues trabajamos con 4 veces el radio hidráulico, ¿no es cierto? Para determinar, para aplicar la ecuación de Darcy, la ecuación de Chessy, o la rugosidad relativa, ¿no es cierto? Y hemos visto que la rugosidad relativa es K sobre D. Entonces, en una tubería no circular, pues trabajamos con K sobre 4 veces el radio hidráulico. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Trabajamos en la ecuación de Darcy, la pérdida de carga es F por L entre D por B cuadrado sobre 2G. Entonces aquí podemos aplicar la misma ecuación de Darcy y le ponemos F sobre L sobre 4 veces el radio hidráulico, ¿no? El radio hidráulico sería área entre perímetro. Y una cosa bien importante que yo ya les había mencionado, de que en ingeniería civil, cuando nosotros nos metemos a diseñar un proyecto, diseñar algo, o vamos a desarrollar un proyecto, nosotros tenemos que definir la vida útil, ¿no? La vida útil de los pavimentos, la vida útil de un puente,
la vida útil de un proyecto de conducción. Entonces, si por ejemplo esa vida útil es de 25 años, quiere decir que lo que nosotros diseñamos debe funcionar correctamente durante 25 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar ecuaciones para el cálculo de pérdidas de carga por fricción, entonces yo debo trabajar con la rugosidad que se espera tenga la tubería al final de la vida útil, ¿no? Entonces, ese es bien importante, ¿no es cierto? Y yo no voy a trabajar con la rugosidad de la tubería nueva recién sacada de fábrica, ¿no? Porque con el tiempo, lógicamente, la rugosidad cambia en la pared de la tubería. Uno mismo se da cuenta, ¿no? Se pegan ciertos elementos químicos que trae el agua, etcétera, y cambian esa rugosidad, ¿no? Entonces, y por ejemplo, vale la pena mencionar el cambio de la rugosidad absoluta acá con el tiempo en las paredes de una tubería, ¿no? Entonces, se ha demostrado que esa variación de la rugosidad es lineal, ¿no? Por ejemplo, la rugosidad de una tubería después de T años es igual a la rugosidad inicial de la tubería nueva más alfa por T, ¿no? Y lógicamente esto se mide en años, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la intensidad con que varía la rugosidad. Hay un cuadrito donde más o menos se puede cuantificar esa intensidad, ¿no? Si, por ejemplo, si la rugosidad absoluta varía de aproximadamente 0.012 milímetros por año, se dice que la intensidad es pequeña, ¿no? Si tiene una variación de 0.38 milímetros por año, es severa, ¿no? 0.38 casi se aproxima a medio milímetro. Se imaginan en 10 años cuánto variaría, ¿no? Entonces, a veces se puede cuantificar, digamos, cómo está variando la rugosidad, midiendo, digamos, haciendo cálculos después de 2 años o 3 años, ¿no? Pongo como ejemplo, imagínense si esa tubería que ustedes han construido en su casa para la práctica del laboratorio, ustedes lo han instalado y han colocado piezómetros y están trabajando con una tubería hidráulicamente rugosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este año, ustedes, mediante cálculos de presiones y de caudal, ustedes pueden calcular la rugosidad de la tubería, ¿no? Y ustedes, después de 3 años, vuelven nuevamente a calcular las presiones con el manómetro y vuelven a calcular el K, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que el K ha variado, ¿no? Después de 3 años, ahora ya la rugosidad es diferente. Entonces, como yo ya había calculado un K, entonces después de 3 años vuelvo a calcular el K, yo puedo calcular el alfa, ¿no? Entonces puedo hacer una prognosis y decir, bueno, ya tengo un alfa, ya más o menos me doy cuenta cómo está variando la rugosidad de la tubería, ¿no? Con los años. Entonces yo puedo definir esta fórmula. Ya tengo el alfa en milímetros por año, y digo aproximadamente qué rugosidad tendrá esta tubería después de 10 años o 15 años, ¿no? Entonces, ese es muy importante, ¿no? Algunos ingenieros, bueno, tienen un K y de repente, por razones prácticas, dicen, bueno, voy a aumentarlo en un 20% y con eso voy a hacer mis cálculos, ¿no? Pero es importante asegurarse, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un problema. Un ratito, si esto lo podemos aclarar un poquito más. Hay una cosa bien importante, nosotros ya hemos estado introduciendo en clases anteriores el concepto de potencia,
¿no es cierto? Potencia del chorro, potencia de pérdida de carga por fricción, etc. Entonces la fórmula es gamma por Q por B cuadrado sobre 2G, sería kilogramos por segundo, o gamma por Q por H sub F, también eso me da kilogramos por segundo, o sea, me dan unidades de potencia, ¿no? Si los kilogramos por segundo lo divido entre 76, me da HP, ¿no? Entonces aquí hay un problema, miren, que me dice una tubería hidráulicamente rugosa, ya me están diciendo que la tubería es rugosa, ¿no? Transporta agua. El diámetro de la tubería es de 0,3 metros y el caudal es 0,127 metros cúbicos por segundo. Inicialmente, la potencia de pérdida de carga por fricción a lo largo de 180 metros de tubería es de 2,968 HP. ¿No es cierto? Quiere decir que en un tramo de 180 metros, estos ingenieros han medido la presión en el punto 1 y 180 metros más abajo, la presión en 2, han tenido la cota y con eso se calcula la pérdida de carga por fricción y han calculado la potencia, gamma Q por H sub F sobre 76 y eso les ha salido 2,968. Se supone que el flujo está fluyendo por esa tubería porque al inicio de la tubería existe un reservorio elevado o hay una bomba, ¿no? Pero en ese tramo de tubería la potencia por pérdida de carga por fricción es 2,968 HP. Dice, después de 10 años de uso, la potencia por pérdidas de carga por fricción al discurrir el mismo caudal es de 3,8 HP. Quiere decir que para transportar el mismo caudal de 0,127, ahora la potencia por pérdida de carga por fricción es de 3,8 HP. Bueno, si es un caso real, quiere decir que los ingenieros se han visto obligados a cambiar la potencia de la bomba que está generando ese flujo, ¿no es cierto? Porque se han dado cuenta de que con la bomba que tenía ya no es posible transportar los 12,7 metros cúbicos por segundo, ¿no? Sino que hay que colocar otra bomba de mayor potencia para poder transportar ese caudal, ¿no? Y me dicen qué caudal Q transporta la tubería después de 19 años, si la potencia por pérdida de carga por fricción es 4,1 HP, ¿no? O sea, después de 19 años, me dicen, si hay una potencia de pérdida por fricción de 4,1 HP, ¿cuál sería el caudal? ¿No? Entonces, inicialmente, me dicen, yo tengo una tubería hidráulicamente rugosa. En una tubería hidráulicamente rugosa tengo la fórmula para el cálculo del coeficiente de fricción, ¿no? 1 sobre raíz de F es igual a menos 2 logaritmo de K sobre D sobre 371. ¿Es cierto? Me dicen que inicialmente la potencia de pérdida de carga por fricción, que es gamma Q HF sobre 76, es igual a 2,968 HP. ¿Es cierto? Entonces tengo el peso específico del agua, tengo el caudal y calculo H sub F. H sub F me sale 1,176 metros, ¿no? Entonces, yo aplico la ecuación de Darcy, HF es igual a F por 0,0826 F por L sobre diámetro de la quinta por Q cuadrado. Tengo el caudal, tengo la longitud de 180 metros de tramo de tubería, tengo el diámetro, 0,3 metros, y calculo el F. Entonces, como me dicen que la tubería es hidráulicamente rugosa, calculo la rugosidad inicial. O sea, inicialmente la tubería tiene una rugosidad de 0,0012 metros, ¿no? Dice, después de 10 años de uso, la potencia por pérdidas de carga por fricción al discurrir el mismo caudal es de 3,8, ¿no? O sea, después de 10 años, la potencia ahora es de 3,8, el caudal es el mismo y calculo la pérdida de carga por fricción después de 10 años. De la ecuación de Darcy, calculo el F. El F ahora es 0,023 metros. 0,023, el F es adimensional. Entonces, como la tubería es hidráulicamente rugosa, calculo el K, ¿cierto? Y el K me sale 0,0056, ¿no? O sea, inicialmente la rugosidad absoluta de la tubería era 0,0012 metros.
después de 10 años, ahora es 0.0056 metros. Entonces, tengo esta fórmula. K sub t es igual a K sub 0 más alfa t. Entonces, yo calculo la intensidad con que va variando la rugosidad absoluta de la tubería. Entonces, calculo el alfa y me sale 4.4 por 10 a la menos 5, ¿no? Milímetros por año, o metros por año, ¿no? Entonces, yo, como ya tengo el alfa, yo calculo el K de la tubería después, la rugosidad absoluta de la tubería después de 19 años, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué caudal transporta la tubería después de 19 años si la potencia por pérdida de carga por fricción es 4.1 HP? Entonces calculo la rugosidad de la tubería después de 19 años. Entonces, después de 19 años, la rugosidad de la tubería es 0.00956. Entonces, como tengo esa rugosidad, calculo el F. Después de 19 años, se espera que el coeficiente de fricción de la tubería sea 0.0266. Entonces, tengo la potencia. Me dan, después de 19 años, dice, si tengo una potencia de pérdida de carga por fricción de 4.1, entonces, ¿cuál es el caudal? Entonces, tengo el caudal, tengo el HF, que es 0.0826 por F por L sobre el diámetro de la quinta por Q cuadrado, y en esta fórmula la incógnita es el caudal, ¿no? Porque tengo el F, ¿no? Tengo la longitud, tengo el diámetro de la tubería, y tengo la potencia, pero no tengo el caudal. Entonces, de esta fórmula calculo el caudal que se transportaría después de 19 años con una potencia por pérdida por fricción de 4.1 HP, ¿no? Entonces, miren, ese es un caso también que puede ser real, ¿no es cierto? Nosotros podemos, como ingenieros civiles, de repente tenemos un proyecto de ver qué ha pasado con los sistemas de conducción en una ciudad después con tuberías que ya han tenido, que ya tienen años de servicio, ¿cierto? Entonces, este es un problema de envejecimiento de tubería, ¿no? Va cambiando la rugosidad absoluta de las paredes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá. Está claro, ¿no? Entonces, está claro el concepto de potencia. Importante, digamos, en los fluidos en movimiento, ¿no? Entonces, aprovechamos la energía para generar energía eléctrica, por ejemplo, pero también el concepto lo podemos usar por pérdida de carga por fricción, o sea, lo que se está perdiendo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema con pérdida de carga locales, ¿no? Un sistema real, ¿no? Pero me dicen, aquí tengo un sistema real donde existe un K, una pérdida local a la salida del reservorio. Hay pérdidas locales en los codos, en dos codos que existen, y hay una válvula con una coeficiente de pérdida local de 3. Entonces, hay un concepto de longitud equivalente, ¿no? Porque este sistema puede formar parte de un sistema mayor, donde de repente hay que hacer más operaciones, ¿no? Y yo digo, voy a trabajar solo con pérdidas de carga locales, por fricción. Voy a trabajar solo con pérdidas de carga por fricción. Entonces, reemplazo las pérdidas de carga locales por una pérdida de carga por fricción con una longitud teórica, que se llamaría longitud equivalente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, teóricamente, ¿cuándo
tendría que ampliar la tubería para considerar solo pérdidas de carga por fricción y hago desaparecer las pérdidas de carga locales. Entonces, la longitud equivalente es una longitud virtual, LE, de tubería, que al utilizarse con la ecuación de pérdida por fricción genere la misma pérdida de carga asociada a las pérdidas de carga locales, ¿cierto? Las pérdidas de carga locales sería K1 por B cuadrado sobre 2G más K3 por B cuadrado sobre 2G más K2 por B cuadrado sobre 2G más K4 por B cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿qué longitud de tubería me daría la misma pérdida de carga? ¿No? Entonces yo igualo, pues. La pérdida de carga por fricción sería F por una longitud equivalente sobre el diámetro por B cuadrado sobre 2G. Esto sería igual a la suma de pérdidas de carga locales, ¿no? Entonces, las pérdidas locales sería B cuadrado sobre 2G por K1 más K2 más K3 más K4, son los coeficientes de las singularidades, ¿no? O accesorios. Entonces, de ahí despejo, ¿no?, la longitud equivalente, ¿no? ¿Qué longitud virtual de tubería tendría? Que me produzca pérdida de carga por fricción igual a la suma de las pérdidas de carga locales, ¿no? Entonces, aquí sale la fórmula para una longitud equivalente, que sería diámetro sobre el coeficiente de fricción por sumatoria de los coeficientes de los accesorios y singularidades, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso me dan valores de K. Entonces, yo acá reemplazo y me sale que una longitud virtual de 57.8 metros me produciría una pérdida de carga por fricción igual a la suma de pérdidas de carga locales, ¿no? ¿Está claro? Este en el caso, por ejemplo, de que yo tenga sistemas más complejos y quieras trabajar solamente con pérdidas de carga por fricción. ¿Alguna pregunta? También puede haber sistemas hidráulicos equivalentes, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, un sistema real que conecta con tuberías un reservorio A con un reservorio B. Entonces, ahí existen dos tuberías en serie. Una tubería en serie quiere decir una a continuación de otro. Tengo pérdidas de carga locales, ¿no?, en el ensanchamiento brusco, en la válvula. Cada tubería tiene su propio coeficiente de fricción, ¿no? Y esto, H vendría a ser la suma de pérdidas de carga por fricción más suma de pérdidas locales, ¿no? Este es el sistema real. Esto quiero convertirlo a un sistema donde el H es solamente igual a la pérdida de carga por fricción de una tubería de diámetro D sub 3, ¿no?, y coeficiente de fricción F3, ¿no? Quitar todo esto y conectarlo con una tubería, ¿no?, de tal manera que me produzca el mismo caudal con la misma carga, ¿no? Entonces, eso sería un sistema equivalente, ¿no? Quiero hacer desaparecer todo porque de repente yo quiero trabajar con otros, esto, insertarlo a algo más complejo. Entonces digo, voy a hacer desaparecer todo esto y voy a colocar un sistema equivalente. Entonces, hago desaparecer este sistema real, coloco una tubería, ¿no?, de coeficiente de fricción F3, de longitud LE, de diámetro de sub 3, que me produzca las pérdidas de carga por fricción en el sistema real y la suma de pérdidas de carga locales, ¿no es cierto? Entonces, igualo y calculo esa longitud equivalente de este sistema, equivalente a este sistema, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Pueden darse esos casos, ¿no?, donde yo transformo a un sistema simple de conexión, equivalente, virtual, porque de repente yo estoy insertando esto
a un sistema más complejo, digamos, ¿no? Quiero simplificarlo. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, es igualar nomás, pero ya estamos hablando, esta tubería de diámetro 3 y coeficiente de fricción F3 ya sería una tubería virtual, ¿no es cierto? Que para algunos propósitos, donde yo quiero simplificar el modelo, lo transformo, ¿no?, a un sistema equivalente. Esta es otra cosa muy importante, ¿no?, donde muchos ingenieros a nivel nacional, estoy hablando de ingenieros en general, egresados de diferentes universidades, a veces cometen errores. Miren, nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Tenemos que hacer diferentes proyectos en este país que es una maravilla, ¿no? No van a encontrar países parecidos a este en el mundo. Miren, nosotros tenemos esa gran ventaja de estar en Lima, con un carro subir a la cordillera de los Andes, llegar a la nieve y después seguir bajando y en 7 horas estar en selva amazónica, ¿no? Otro país no lo tiene eso, ¿no? Por ejemplo, Chile, ¿no? Chile, el límite del país es la cordillera de los Andes, o sea, la parte más alta de los Andes, el Divortium Aquarium, es el límite con Argentina. O sea, la gente de Chile solo puede llegar a la cumbre del cerro, ¿no? Ese es el límite con Argentina. Al otro lado ya está Argentina, ¿no? En cambio, nosotros podemos cruzar la cordillera de los Andes y cambiar el clima en un ratito, ¿no? Lo mismo ocurre con Argentina, ¿no es cierto? Argentina puede llegar hasta la cumbre de la cordillera de los Andes, pero no puede atravesar al otro lado, ¿no? Y el Brasil es puro selva, ¿no? Entonces, tenemos un país fantástico. Es un reto a la ingeniería civil, lógicamente, ¿no es cierto? Es un reto a la ingeniería civil porque nosotros, imagínense, desarrollar sistemas de conducción por tuberías, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta cumbre de un cerro puede haber un tanque y yo quiero llevarlo a la otra cumbre, ¿no es cierto? A la otra cumbre de repente hay una ciudad, pero miren los accidentes que me encuentro, ¿no? Entonces, hay una cosa bien importante, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha desarrollado la vida? ¿No? La vida, pues, se ha desarrollado durante millones de años, se ha adaptado a este planeta, ¿no? O sea, nosotros, la vida se ha adaptado a una gravedad de 9.81 kilos, ¿no?, metros sobre segundo al cuadrado. Y también se ha adaptado a una presión atmosférica, o sea, sobre la Tierra, existe una capa de oxígeno. Entonces, eso pesa y a nivel del mar, en cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, se soporta más o menos 1.023 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, toda la Tierra está soportando esa presión atmosférica promedio, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ha desarrollado la vida, pues, ¿no? Por eso dicen, cuando buscan vida en el universo, dicen, bueno, habrá otros mundos que tengan el mismo tamaño de la Tierra, de tal manera que la gravedad es 9.81, porque nosotros, hay planetas que son 1.000.000 de veces más grandes que la Tierra. ¿Se imaginan cuánto valdrá la gravedad? De repente la gravedad vale 200 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que si llegamos a ese planeta, nos quedaríamos pegados al planeta porque pesaríamos, no sé, 500, 1.000 toneladas, ese sería nuestro peso, ¿no? O de repente hay planetas donde la gravedad, pues, ya no es 9.81,
sino es equivalente a 0,1 metro por segundo, metros sobre segundo al cuadrado. En esos planetas damos un salto y saltaríamos 1 kilómetro, tampoco nos podríamos adaptar. Y hay planetas que tienen presiones atmosféricas no de 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿no? De repente hay planetas donde la presión atmosférica es de 200 kilos por centímetro cuadrado. O sea, nos quedaríamos aplastados si llegaríamos a ese planeta. Entonces, por eso es que digo que este es el único sitio por el momento donde podemos vivir. No hay nada alrededor donde pueda haber vida, ¿no? Como les decía anteriormente, hay, mediante ya estos telescopios que están fuera de la Tierra, están visualizando mundos, pues, donde posiblemente haya agua, ¿no? Porque ahí podemos vivir nosotros. No podemos vivir en otro país, en otro planeta donde no hay agua, y que sea más o menos del mismo tamaño que la Tierra, porque no podríamos vivir en un planeta 1000 veces más grande ni más chiquito, porque nosotros durante millones de años, nuestras células, todos se han adaptado a ese mundo. Entonces, no hay, o sea, han encontrado un planeta que se parece mucho a la Tierra, pero si viajaríamos a ese planeta a la velocidad de nuestros cohetes, nos demoraríamos, según ellos, creo, no estoy muy seguro, 700 años. Imagínense, 700 años a un planeta que posiblemente sea muy parecido a la Tierra y tenga agua. No están seguros. Ese es el más próximo. Entonces, si destruimos la Tierra, no hay escapatoria, no hay a dónde irnos, ¿no? Y sin embargo, en 200.000 años que el hombre está sobre la Tierra, lo está destruyendo a pasos agigantados, ¿no? Eso siempre tengan en cuenta cuando trabajen como ingenieros, ¿no? No podemos destruir esto porque es el único sitio donde podemos vivir. Entonces, hablando de eso, entonces, en esta Tierra hay una capa que genera una presión atmosférica, ¿no? Entonces, no se olviden que la presión absoluta siempre es positiva. La presión absoluta es presión manométrica más la presión atmosférica, más el peso del aire sobre esta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer ciertas conducciones por tubería, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, como yo les digo, por ejemplo, si nosotros queremos traer, aquí hay un tanque, ¿no es cierto? Y nosotros de ese tanque queremos llegar agua a otro que está al cerro del frente, la tubería, miren, baja hasta el fondo, vuelve a subir a un cerro, un ratito, vamos a borrar acá, la tubería parte de acá, hay que bajar por la ladera del cerro hasta el fondo, miren la presión que soporta la tubería en el fondo, al río, y después tiene que subir de nuevo, sube este cerro, y miren, nuevamente hay que bajar y nuevamente hay que subir, ¿cierto? Hasta llegar acá. Se supone que este cerro está más alto que esto para que el agua llegue, ¿no? Pero una cosa importante es, miren, al subir este cerro, entonces tenemos que tomar en cuenta la presión atmosférica, pues, o sea, la presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Si yo cruzo esa presión absoluta, en la vida del agua me estoy yendo contra las leyes de la física. ¿Está claro? A eso me refiero. Y ese es a veces un error es un error que a veces se comete en ingeniería civil, ¿no? No tomamos en cuenta el concepto de presión absoluta. Miren acá, nosotros tenemos este estudio, ¿no? Vamos a poner por acá, un ratito. Yo tengo un tanque. Y este es un esquema simplificado, ¿no? Miren, para hacer este proyecto de repente necesito unos 50 planos, un plano por kilómetro de tubería, ¿no? Pero acá, vamos a suponer que en este cerro hay un tanque, en el otro cerro también, aquí he bajado hasta el fondo de la quebrada, ¿no es cierto? He subido al cerro, después he tenido que bajar de nuevo, otra vez subir hasta llegar acá.
¿no? Entonces yo puedo presentar un sistema simplificado, ¿no? Y tengo ese plano de carga absoluta, ¿no es cierto? El plano de carga absoluta toma como referencia la presión atmosférica. No puedo cruzar ese plano, ¿no es cierto? Porque si cruzo ese plano ya estoy contra la ley de la física. Pues, ¿no? La presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, si yo tengo un reservorio, ¿no? Entonces, y si le sumo la presión atmosférica, presión sub cero sobre gamma, por ejemplo, en el caso del agua sería 10.33 a nivel del mar, ese sería el plano de carga absoluta, ¿no? O sea, y yo conecto este tanque con el otro, y aquí la tubería baja, miren, aquí de repente al fondo hay un río, vuelve a subir, aquí hay otro cerro, etcétera, ¿no es cierto? Pero nunca puedo cruzar, en primer lugar, este plano de carga absoluta, ¿no? Hay un límite, ¿no? O sea, la tubería, por ejemplo, esta es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si 1.033 kilos por centímetro cuadrado equivale a 10.33 metros de agua. O sea, yo no puedo subir, en Lima ya no podría subir la tubería por encima de los 10.33, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, yo no podría hacer una tubería así. 10.33 no es mucho, digamos, si yo tengo un sistema de conducción de 30 kilómetros, por ejemplo. Pero de repente no me doy cuenta y estoy haciendo esto, ¿no? Estoy haciendo una tubería así, ¿no? Esa tubería, vamos a ponerlo a ver verde, nunca va a fluir un fluido por esa tubería porque me estoy yendo contra las leyes de la física. He cruzado el plano de carga absoluta, ¿no? Entonces, ahí nunca nada va a fluir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el límite, ¿no? Pero hay otros planos en el diseño muy importantes. Por ejemplo, acá tengo el plano de carga efectiva que toma en cuenta el nivel de fluido en el reservorio inicial, ¿no? Y después tengo el plano de carga efectiva que tiene que ver con la línea de energía. Nosotros hemos mencionado que si una tubería viene así y cruza la línea de carga efectiva, por encima la presión es negativa, ¿no es cierto? Ese es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Si la tubería, por ejemplo, sería la línea verde, entonces en este tramo M, ¿no? MCN, vamos a poner C, N, la presión es negativa. Eso lo hemos estado mencionando a cada rato, ¿no es cierto? En este tramo MCN, la presión es negativa. Nosotros hemos dicho que si la presión en C es menor que la presión de vapor del fluido, el fluido hierve, generando un fenómeno que se llama cavitación, ¿no es cierto? Entonces, es mejor en los diseños que la tubería siempre esté por debajo de la línea, ¿no? Esa tubería siempre esté debajo de la línea de energía y nunca cruzando la línea de carga efectiva, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, en los diseños de sistema de conducción, ¿no? Donde ustedes posiblemente van a estar metidos en proyectos de ingeniería a gran escala que se tienen que hacer en el Perú, estamos hablando de estos sistemas que hay que hacer, hay que diseñar centrales hidroeléctricas, tanta cosa que hay que hacer en el país, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer cuando ustedes diseñen sistemas de conducción es de que la tubería
esté debajo de la línea de carga efectiva, que es la línea de energía, ¿no? Porque ya sabemos que cuando cruza la línea de carga efectiva, en ese tramo la presión se vuelve negativa, ¿no? Y desde el punto de vista de la física hay un límite, ¿no? Una tubería no puede cruzar el plano de carga absoluta, ¿no? El plano de carga absoluta está definido en función de la presión atmosférica. Y tampoco el plano de carga efectiva. Y también se recomienda que en lo posible no cruce la línea de energía, ¿no? Procurar que siempre la presión sea negativa, sea positiva, siempre la presión sea positiva, perdón, ¿no? No sé si hay una pregunta en este concepto, ¿no? Muy importante, ¿no? Aquí puedo visualizar, pero cuando ustedes ya diseñen como ingenieros, ustedes tienen que hacer levantamientos topográficos, pues, grandes, ¿no? Y pueden tener 20 kilómetros de tubería y cada kilómetro es un plano de ingeniería. Entonces, de repente, ustedes tienen que estar chequeando las cotas de la tubería, la cota de la línea de energía y procurar de que la tubería siempre esté por debajo de la línea de energía y, por lo tanto, la presión es positiva, ¿no? Y verificar, en primer lugar, que en ningún momento la tubería cruce el plano de carga absoluta, ¿no? Porque no se olviden que la presión atmosférica solo equivale a 10.33 metros de agua, ¿no? O sea que, imagínense 10.33 metros con respecto a la altura de las montañas, es fácil. Si se tiene una mala topografía, puede haber una equivocación también, ¿no? Entonces está claro ese concepto, ¿no? Ese concepto, hay un límite, ¿no? En los sistemas de conducción por tubería, ¿no? Entonces es mejor que la tubería no cruce la línea de energía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no es cierto? Ahora, miren una cosa bien importante, ¿no? Nuevamente voy a poner el ejemplo acá, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá, no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? A ver, vamos a ver por acá, acá hay una. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo una laguna, ¿no es cierto? Entonces saco el agua y lo quiero llevar a este cerro. De repente este cerro está más bajo que la laguna, ¿no? Entonces ahí yo saco agua de ahí por una tubería y verifico de que la tubería no cruce la línea de carga efectiva, ¿cierto? Entonces baja y después sube y llega acá, ¿no? Entonces se dan cuenta que en la parte baja la presión es superior, es alta, ¿no? O sea, la tubería soporta diferentes presiones, ¿no? Entonces uno va verificando, ¿no? Y entre este nivel de energía inicial y el tanque a donde quiero llevar el agua debe haber una carga para que el flujo pueda fluir, ¿no? Y a lo largo de la tubería hay pérdidas de carga locales y pérdidas de carga por fricción, ¿no? Entonces, y aquí ustedes se dan cuenta de que la tubería baja acá y después sube y después vuelve a bajar. Entonces, uno se pregunta como ingeniero y dice, ¿qué pasa si deja de funcionar? Yo cierro la válvula y ya no sale agua de la laguna. Esta tubería se queda llena de agua. Ustedes saben, el agua siempre tiene sedimentos, ¿no? Se pueden sedimentar y pegarse, se pueden sedimentar y pegarse en las paredes de la tubería. Entonces, yo acá, en la parte más profunda, la tubería llega a la parte más profunda, después vuelve a subir el cerro, entonces yo coloco una válvula de purga. Y cuando la tubería se pega a la línea de energía, siempre es bueno colocar una válvula de aire. Eso siempre tengan en cuenta cuando ustedes diseñen, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sistema así, tubería baja hasta el fondo,
¿no? De repente aquí hay una quebrada y después sube a un cerro, después le va a bajar. Entonces, en la zona más profunda, la zona de cota más baja, se coloca una válvula de purga, ¿no? En las zonas altas, donde la tubería se acerca a la línea de energía, se coloca una válvula de aire, ¿no? Siempre acuérdese de eso cuando ya ustedes hagan estos diseños, porque eso también ocurre en ciudades, ¿no? Sobre todo en la sierra, ¿no? En ciudades de la sierra, a veces la plaza de armas está abajo y de repente hay casas que están en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Están en la ladera de cerros y después vuelve a bajar de nuevo, ¿no? Entonces a veces hay que hacer sistemas de distribución de agua en esas ciudades. Entonces en la parte baja, colocar una válvula de purga, en la parte donde la tubería tiene cotas altas, colocar una válvula de aire, ¿no? ¿Está claro? Esto siempre tengan en cuenta cuando diseñen, ¿no es cierto? Cuando diseñen, tracen su plano de carga absoluta, tracen su plano de carga efectiva y en primer lugar es ley que la tubería no cruce ninguno de los planos. Y después ya el momento de diseño, comenzar a calcular la cota de la tubería y la cota de la línea de energía y procurar que en ningún momento la tubería cruce la línea de energía, ¿no? Después vamos a ver qué problemas se pueden generar, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Está claro, ¿no? Entonces ya estamos entrando al diseño de tuberías, ¿no? Entonces, estamos estudiando la línea gradiente tal como hemos mencionado. Entonces está claro acá, ahí tienen la línea de energía. Entonces ahí la tubería, en ese tramo ACB, tiene presión negativa, ¿no? Ya lo hemos visto ahí, ¿no? Entonces tienen ustedes la línea de carga efectiva o línea de energía, ¿no? Y esa pendiente de la línea de carga efectiva es constante porque se supone que la tubería tiene un diámetro constante, ¿no? Pero si un tramo de tubería tendría diferente diámetro, entonces la línea de carga efectiva disminuye, ¿no es cierto? La pendiente. Porque no se olviden que la pérdida de carga por fricción es inversamente proporcional al diámetro a la quinta, ¿no? Miren, ya yo soy ingeniero y, por ejemplo, me dicen ingeniero, hemos diseñado esto y hay un tramo, estamos observando que hay un tramo donde la tubería está cruzando la línea de carga efectiva, ¿no? Entonces, quisiera que usted proponga una solución, ¿no es cierto? Eso va a ser su vida, ¿no es cierto? Ingeniero, se está rajando esto, se está hundiendo esto, se está por desmoronar el cerro, el agua no está llegando a presión, aquí existe tal cosa, aquí existe tal cosa. Y al ingeniero le dice, ingeniero, ¿cuál es la solución? ¿No? Si ustedes se quedan callados, ya no serían ingenieros, ¿no? Entonces, cuando estén en una empresa, le van a llamar a una mesa, le van a decir, ingenieros, soluciones, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la pérdida de carga por fricción es inversamente proporcional al diámetro de la quinta. Entonces, comienzo a proponer alternativas. Se llama alternativa. Eso va a ser su vida profesional, ¿no? Se van a sentar en una mesa, uno dice tal cosa, el otro dice tal cosa, comienzan a discutir los pros y contras, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, ingeniero, en el tramo ACB, la presión es negativa. ¿Cuál sería la solución? Entonces, una propuesta podría ser incrementar el diámetro de la tubería en un tramo, ¿no es cierto? Entonces, digo, en este tramo, en una longitud L determinada, yo incremento el diámetro de la tubería. Ahora lo hago más grande. Por lo tanto, en ese tramo, la pérdida de carga, en este tramo, la pérdida de carga va a ser, lo he incrementado el diámetro, ¿se dan cuenta? Entonces, la pérdida de carga en este tramo va a ser menor, pues, ¿no? Entonces, la línea de energía ahora va a ser esta, ¿cierto? En este tramo, donde la tubería tiene un diámetro pequeñito, aquí, la pérdida de carga por fricción va a ser bien pequeña.
Entonces vamos a poner ahí un color, no sé qué color, este color, ¿no? Este sería la pendiente de la línea de energía, en ese tramo donde incrementé el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Y en el tramo donde el diámetro continúa, la pendiente de la línea de energía sería esta. Entonces, solucioné el problema. O sea, ahora la pendiente de la línea de energía, la línea de energía ya no cruza la tubería, sino está encima. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, ya encontré una solución. ¿No? Ahora la línea de energía es esta línea azul oscura y está por encima de la tubería, ¿no? Entonces, solucioné el problema. Entonces, para eso estamos estudiando la ingeniería civil, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una propuesta que yo hago. Entonces, el otro ingeniero me puede refutar, ¿cuánto costaría sacar la tubería de diámetro D1 y ponerlo con un diámetro mayor? Vamos a ver qué otra alternativa hay, etcétera. Y así comenzamos a desarrollar nuestra profesión, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de este capítulo que estamos viendo, que es el diseño, ¿no? Que después de todo, nosotros estamos estudiando la ingeniería civil para solucionar problemas, pues, ¿no? Para diseñar centrales hidroeléctricas, drenar, eh, construir carreteras, etcétera, y la cosa no es tan simple, vamos a encontrar un montón de problemas, ¿no? De geología, de geotecnia, de suelos, de hidráulica, etcétera, ¿no? Pero en este caso, miren, la tubería está cruzando la línea de energía o la línea de carga efectiva y en ese tramo ACB la presión es negativa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ya forma parte del diseño de tuberías, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como hemos visto al comienzo del curso, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo la línea de energía. ¿Cómo trazo esa línea roja? Sumando Z1 más P1 sobre gamma más alfa B1 al cuadrado sobre G. Pero en este tramo, en el punto C, miren cómo defino la cota de la línea de energía, ZC menos presión en C sobre gamma más alfa BC al cuadrado sobre G. ¿No es cierto? Tengo que restar menos PC para poder definir la cota de la línea de energía. Entonces, ¿está claro? Si yo en un tramo de la tubería yo incremento el diámetro, entonces la pérdida de carga se vuelve menor, entonces la línea de energía puede pasar por encima de C, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a parar un ratito, unos 5 minutos y continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, no se olviden que hay un límite, la física define un límite que siempre tengan en cuenta en su vida profesional, ¿no es cierto? Este es el límite, la suma de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Sumo la presión atmosférica y tengo un plano absoluto que la tubería no puede cruzar. Es el plano de carga absoluta. Entonces, ese plano de carga absoluta es un plano de referencia muy, muy importante, sobre todo en el Perú, ¿no? Donde tengo la cordillera de los Andes y puedo cometer ese error, ¿no? Este es el plano de carga absoluta, ¿no? Donde en el reservorio inicial o el sistema de bombeo inicial yo sumo la, la, la altura de presión atmosférica, ¿no? Pero en el diseño es mejor regirse por la línea de energía, ¿no? Pero hay el riesgo, debido a una mala topografía o porque no estudié bien el recorrido de la tubería, en algún momento crucé este plano y ese error es fatal, ¿no? Ya no lo puedo solucionar, ¿no? Muy bien, entonces paramos un ratito para continuar, ¿ya?
muchachos, vamos a continuar. No sé si una pregunta. Bueno, hay una cosa bien importante, ¿no? O sea, los egresados, la Universidad de Ingeniería tiene una fortaleza muy, muy interesante. En primer lugar, en la UNI, pues hay gente de todas partes del Perú. Eso es muy importante. Nutre, integra. Y además, el egresado de la UNI siempre se defiende, ¿no? Siempre acepta retos, está metido ahí y sabe bastante, ¿no? Se enseña muchas áreas de la ingeniería civil. A todas se le da la importancia que merecen, tanto la ingeniería de construcción, la ingeniería estructural, la ingeniería hidráulica, la ingeniería de transportes, ingeniería de suelos, ¿no? Entonces salen preparados, digamos, para enfrentarse. Lógicamente hay que estudiar. Y no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, ¿no? Entonces, ahí, como les digo, esto ya aquí fallaría completamente el proyecto, ¿no? Ya posiblemente haya habido un error de topografía, algo, porque esos cero sobre gamma no es nada, ¿no? A nivel del mar puede equivaler a 10.33 metros de agua, ¿no? ¿Y qué es 10.33 metros con respecto a la altura de nuestras montañas? Entonces de repente no nos dimos cuenta que la tubería, al conectar dos reservorios, no se olvide, este reservorio puede ser una laguna también, puede ser un reservorio de una presa, ¿no es cierto? Hemos cruzado el plano de carga absoluta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces nosotros tenemos que diseñar reservorios de almacenamiento para regular los caudales, ¿no? Entonces, eso también va a ser la ingeniería del futuro en el Perú, ¿no? Entonces, posiblemente a veces nosotros tenemos que levantar también el nivel para tener más energía. Y de repente de ahí sale por el cerro, hay que perforar el cerro y sacar una tubería que se va a ir pues subiendo y bajando cerros. Al final puede haber una central eléctrica, estoy llevando esta agua, como en el caso del proyecto Olmos, ¿no? Se construye una presa en el río Huancabamba, las aguas se van al océano Atlántico, se ha cruzado la cordillera de los Andes para llevar las aguas a las pampas de Olmos en la vertiente del Pacífico. Entonces, va a darse casos en el Perú donde de repente va a salir una tubería de acá y va a subir y bajar cerros, ¿no? Entonces, hay que estar chequeando bien que no ocurra este fenómeno, ¿cierto? Este problema, diría yo, ¿no? Entonces, el plano de carga absoluta tiene que ver ya con la presión atmosférica, ¿no? La presión absoluta siempre es positiva, no hay presiones negativas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la presión de vapor del fluido, ¿no es cierto? Ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, nosotros hemos dicho que si la presión en C, que es negativa, es menor que la presión absoluta, presión de vapor del fluido, el fluido hierve, ¿no? Entonces, aquí están las propiedades del agua que ustedes van a estar chequeando, ¿no? Porque, lógicamente, a veces trabajamos con agua caliente, ¿no? En fábricas, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con agua a 50 grados centígrados, entonces ahí está su presión de vapor, ¿no? Por ejemplo, es absoluta, esta presión ya está, la presión de vapor absoluta es sumada, presión manométrica más presión atmosférica, ¿no? Entonces, esto sirve para chequear si va a hervir o no va a hervir el agua. No se olviden que cuando hierve el agua se genera un fenómeno de ingeniería hidráulica muy peligroso que se llama fenómeno de cavitación, ¿cierto? En el tubo de Venturi, por ejemplo, si nosotros, aquí yo tengo, por ejemplo, una velocidad, el caudal es el mismo, no se olviden, por la ecuación de continuidad, aquí, en la velocidad de 1,
Y en el tubo de Venturi hay una velocidad V2, ¿no? Entonces, el caudal es el mismo. V1 es el caudal entre el área 1 y V2 es el caudal entre el área 2. Entonces, si la velocidad se vuelve muy alta, entonces aquí en el tubo de Venturi la presión se puede volver negativa, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, he cruzado la línea de energía, inclusive he cruzado la línea del plano de carga, ¿no?, efectiva, y tengo presión negativa. En cambio, si la tubería lo hago así para abajo, la presión es positiva, ¿no? Pero ahí tengo presión negativa. Entonces, esta presión en C, o la presión en el estrechamiento del tubo de Venturi, tendría que compararlo con la presión de vapor de acuerdo a la temperatura del fluido, ¿sí? Entonces, el fluido puede hervir a 15 grados centígrados si la presión del ambiente que rodea al agua es menor que esta presión de vapor. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ingeniería civil, ustedes conocen, tienen un concepto muy claro de lo que es el sifón, ¿cierto? Inclusive, desde muy chico a veces uno hace eso, ¿no? O sea, inclusive cuando uno toma una gaseosa, ¿no? Con la cañita uno succiona, está generando una presión negativa con la boca, por eso el fluido sube por la cañita, ¿no? Entonces lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo quiero sacar agua de este tanquecito, entonces lo primero que hago es succionar, y después el agua sube hasta C y después comienza a fluir. En C hay una presión negativa, ¿no? Entonces, por eso es que el agua sube. Pero si esa presión en C es mayor que la presión de vapor del agua, el agua no hierve, ¿no? Pero si esta manguerita lo sube un poco más, ¿cierto? Si la manguerita ahora lo subo, entonces puedo hacer que la presión ahora sea, si lo subo así, puedo hacer que la presión ahí sea menor que la presión de vapor, entonces el fluido puede comenzar a hervir. Y si yo lo subo y cruzo el plano de carga absoluta, pues no habría flujo, ¿no es cierto? Entonces, si yo el límite, digamos, desde un punto de vista de la ley de la física, es la altura de presión atmosférica, ¿no? Pero no se olviden que en ingeniería el límite lo da la presión de vapor, ¿no? Si cruzamos ese límite, el fluido comienza a hervir. Entonces, este mismo principio a veces lo aplicamos en ingeniería, miren, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una presa en Moquegua. Entonces, se detectó, esta presa es una presa de tierra, la presa Pasto Grande, que almacena agua para irrigar la zona de Moquegua. Y cuando llueve y viene más agua, el exceso de agua se pasa por un vertedero que se llama el vertedero de Demasías, ¿no? O sea, hay un límite. O sea, yo diseño una presa de tal manera que el agua nunca sobrepase esta línea roja. Nunca, ¿no? Si sobrepasa esa línea roja, el vertedero de Demasías no está funcionando bien, ¿no? Porque esta es una presa de tierra. Ya se imaginan si el agua pasaría por encima de esta presa, pues lo destruye en 5 minutos, ¿no? Entonces, ellos detectaron que este vertedero no tenía la longitud suficiente, ¿no? Y que hay el riesgo de que el agua sobrepase esta línea roja, ¿no? Entonces, hicieron un proyecto para ampliar la longitud del vertedero, ¿no? Dinamitaron un poco más de cerro para que el vertedero tenga una mayor longitud y pueda el agua desaguarse por ahí, ¿no? Pero previamente, por razones de seguridad, diseñaron un sifón. Miren, no se olviden que el sifón puede también hacer que el agua suba y después baje, ¿no? Entonces, por razones de seguridad, para mantener esta línea roja, que hasta ahí nomás llegue el agua, diseñaron un sifón. Miren, ¿no? Miren esta persona y este es el sifón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la línea roja, hasta ahí nomás puede llegar el agua, la presa. Entonces, un sifón que también evacuaba el exceso de agua, ¿no? ¿Está claro? En ingeniería civil también
este principio tan simple, que nosotros, inclusive para sacar gasolina a veces del tanque de un carro, colocamos una manguerita y lo succionamos y generamos en C una presión negativa, ¿no? También lo aplico en ingeniería, miren, ¿no? Lógicamente, que diseño a esta altura de tal manera que la presión en C no sea menor que la presión de vapor del fluido, ¿no? Entonces, ahora, si la presión en C es menor que la presión de vapor del fluido, el fluido comienza a hervir. Entonces, yo puedo hacer hervir el agua a 25 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, y nosotros sabemos que cuando un fluido hierve, se generan burbujas de vapor, ¿no es cierto? Entonces, eso genera un fenómeno muy peligroso en ingeniería civil, que se llama el fenómeno de cavitación. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? La tubería, por ejemplo, ha cruzado la línea de gradiente o la línea de energía, ¿no? Entonces, la cota de la tubería es tal que ha generado una presión en C menor que la presión de vapor del fluido. Entonces, el fluido comienza a hervir, ¿no? Entonces, se forman burbujas de vapor, ¿no? Entonces, esas burbujas de vapor, miren, ¿no? Se forman porque la presión en C es menor que la presión de vapor del fluido. Entonces, el fluido comienza a hervir y se forman burbujas de vapor. Pero esas burbujas de vapor comienzan a viajar a lo largo de la tubería hasta llegar a la línea roja. La línea roja es la línea de gradiente. Cruzando la línea roja, la presión se vuelve de súbito nuevamente positiva. Entonces, esta burbuja al llegar acá a la pared, estallan, se convierten al estado líquido súbitamente, y eso genera destrucción de las paredes de la tubería, genera picaduras en la superficie. Al acero a veces lo convierte en polvo, ¿no? Ese fenómeno es muy peligroso en ingeniería civil, el fenómeno de cavitación, ¿ya? Entonces, si yo, por equivocación, este fenómeno puede estar presente en las centrales hidroeléctricas, puede estar presente en sistemas de bombeo, está presente en sistemas de distribución de agua, está presente en estructuras de concreto, en canales también, ¿no? Entonces, yo, por un mal diseño, hago que el agua hierva sin calentarse. Entonces, este es muy peligroso, ¿ya? Entonces, por eso hay que procurar que la presión siempre sea, dentro de una tubería, siempre sea menor que la presión de vapor del fluido, ¿no? Entonces, aquí escribo lo que les he explicado, ¿no es cierto? Que esas burbujas, al cruzar la línea de gradiente, se convierten al estado líquido de manera súbita, generando presiones localizadas muy fuertes que ocasionan picaduras en la superficie. Es el fenómeno de cavitación, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, este es lo que les he dicho en el diseño. Cuando ustedes tengan una tubería que conecta dos reservorios o sale y va a una ciudad, en la parte más baja del recorrido colocar una válvula de purga, y en la parte más alta siempre colocar válvulas de aire, ¿no? Entonces, miren acá el fenómeno miren lo que genera el fenómeno de cavitación. Miren cómo destruye el acero, ¿no? Aquí han estallado, aquí las burbujas se han convertido al estado líquido de manera súbita, y miren lo que ha hecho con el acero. Miren acá, miren lo que ha hecho con el acero, ¿no? Y miren lo que hace en esta zona donde han estallado las burbujas, esta partecita ya cruzando la línea gradiente, miren lo que hacen en la pared de la tubería, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, es peligrosísimo. Imagínense lo que hace al acero, lo convierte en polvo, ¿no? No sé si hay una pregunta acá. Entonces, en esta parte de la ingeniería civil se generan fenómenos adicionales,
¿no es cierto? Claro, ustedes en su vida profesional de repente van a diseñar un edificio de 4 pisos aquí en Lince, pero de repente en algún momento de su vida van a estar en ingeniería hidráulica. Entonces, en ingeniería hidráulica ocurren otros fenómenos, ¿no? Entonces, ahí el fenómeno de cavitación, por ejemplo, ¿no? O el fenómeno de socavación, ¿no es cierto? Una cosa es diseñar miren acá, por ejemplo, los vertederos. Miren estos vertederos. Tienen curvatura. Miren cómo cae el agua, ¿no es cierto? En una presa. Entonces, ustedes han estudiado en fluidos 1 que cuando ustedes tienen una superficie curva, por ejemplo, esto puede ser el vertedero de una presa de 300 metros de altura. Entonces, es un vertedero curvo, así, ¿no? Gigantesco, así como lo que estamos viendo en la, ¿cómo se llama? Aquí. Miren este vertedero. Vamos a poner aquí, vertedero. Entonces, miren estos vertederos, ¿no es cierto? Gigantescos, empresas con su curvatura, ¿no? O miren acá, es el vertedero, ¿no? Entonces, ustedes han estudiado, por ejemplo, los vórtices libres, ¿no es cierto? Aquí el agua cae así, ¿no? Con curvatura. Entonces, cuando las líneas de corriente tienen curvatura, que lo han visto en fluidos 1, ¿no? Esas líneas tienen un radio de curvatura, ¿no es cierto? O sea, tienen un radio de curvatura y, lógicamente, eso genera aceleración. Entonces, el vector velocidad, este vector, depende del radio de curvatura, ¿no? Estamos hablando ya de un vórtice libre. Entonces, esta velocidad de subteta, por ejemplo, ¿no? Sería una velocidad tangencial ¿no? Vamos a hacer más chiquito esto. Lo que les decía es que en esta parte de la ingeniería civil, donde estamos en movimiento, se generan fenómenos complementarios que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cosa que no ocurre en otros diseños, digamos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta velocidad, ¿no? Es inversamente proporcional al radio de curvatura, ¿no? Este es igual a una constante, a un coeficiente K dividido entre el radio, ¿no? Este sería el radio de curvatura. Eso lo han estudiado en fluidos 1. ¿Es cierto? Este es el radio. Entonces, el radio de curvatura, al hacerse más pequeño, incrementa la velocidad. Por eso es que en un huracán, en el centro del huracán, la velocidad tiende a ser infinita. Entonces, como es infinita, la presión se vuelve negativa. Por eso en el centro de un huracán, pues hay succión, ¿no? Los techos de la casa se elevan. Entonces, conforme me acerco al vertedero, ¿no? La velocidad se incrementa. Entonces, puede darse el caso de que en el vertedero, en la superficie del vertedero, la presión se vuelva negativa. Entonces, en estos vertederos puede hacer que en la superficie el agua comience a hervir. Entonces, ahí también se forman burbujas que comienzan a viajar por el vertedero. Llegan a un sitio donde la presión se vuelve positiva y esas burbujas se estallan, generando fenómeno de cavitación. Entonces, aquí yo puedo poner que puede
puede haber fenómeno de cavitación, ¿no? Entonces yo pongo acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay riesgo de efectos de cavitación. ¿Claro? Entonces, ten en cuenta que en esta zona de curvatura puede darse el caso de que en la superficie la velocidad sea tan alta que la presión se vuelva negativa y esa presión negativa puede ser menor que la presión de vapor y comiencen a hervir el fluido y después las burbujas viajan hasta zonas de presión positiva y en esta zona puede haber efectos. Imagínense, si eso hace con el acero la cavitación, ¿qué es lo que puede hacer en el concreto, ¿no? Y miren lo que hace en el concreto, ¿no? A ver si aparece algo por ahí. En el concreto, miren lo que hace en el concreto, ¿no? Entonces, el vertedero, al pie del vertedero, miren cómo destruye completamente el concreto. Y si este vertedero tiene 100 metros de altura, en cualquier momento colapsa, ¿no? Miren acá, aquí en esta zona han estallado las burbujas porque arriba ha hervido el agua y miren cómo ha hecho con el concreto, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando diseñen estas grandes estructuras, ¿no? Porque se puede generar ese fenómeno, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, aquí hemos metido una palabrita, el fenómeno de cavitación, ¿ya? Fenómeno de cavitación. Entonces, ¿hay alguna pregunta acá en este análisis que hemos hecho? Entonces, hemos estudiado, hemos entrado al diseño de tuberías, ya dentro del punto ya de ingeniería civil. Entonces, hemos dicho que nosotros en el futuro posiblemente estemos metidos en sistemas de conducción por tuberías, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay un plano de carga absoluta, un plano de carga efectiva. Es mejor que nunca la tubería cruce esos planos, pero también tenemos la línea de energía o la línea de carga efectiva, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando una tubería cruza la línea de energía, se produce el fenómeno de que la presión se vuelve negativa. Y si esa presión negativa es menor que la presión de vapor del fluido, el fluido hierve y al hervir genera burbujas de vapor. Esas burbujas viajan hasta llegar a la línea de gradiente. Al cruzar la línea de gradiente, el vapor se convierte al estado líquido de manera súbita, generando presiones localizadas muy altas que generan picaduras en la superficie y ahí vemos los efectos del fenómeno de cavitación, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso en esta parte de la ingeniería civil, ¿cierto? Entonces hay muchos fenómenos que se presentan. Por ejemplo, miren acá, en ingeniería naval, si algo falla debido a curvaturas o excentricidad de los ejes, miren acá en esta partecita está hirviendo el agua, ahí se ven las burbujas de vapor, ¿no? Si esas burbujas llegan a zonas de presión positiva, las burbujas estallan y destruyen los álabes, ¿no? Entonces, no se olviden que aparecen ya fenómenos que hay que luchar o hay que evitar que se produzcan, ¿no? Ahora, ya en sistemas de conducción, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pues hay diferentes formas de conectar tuberías, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, esto ya hemos resuelto algunos problemas. Miren acá, tenemos
dos reservorios unidos por dos tuberías de diferente diámetro, una a continuación de otro, ¿no? Este sistema de tuberías se llaman tuberías en serie, ¿no? Miren, la primera tubería tiene un mayor diámetro que la segunda, ¿no? Esto se llama instalación de tuberías en serie. Entonces, en este caso, tenemos que el caudal es área por B1 igual a área por B2, ¿no? La tubería de mayor diámetro tiene menor pérdida de energía. Por lo tanto, la pendiente de la línea de energía es menor que la segunda tubería. En la segunda tubería hay mayor pérdida de energía, ¿no? Porque la energía es inversamente proporcional al diámetro a la quinta, en el caso de que aplique la ecuación de HC o la de Darcy. Entonces, miren, la línea roja sería la línea de energía, ¿no? Si la tubería tendría un mismo diámetro, esa pendiente sería constante, pero acá tengo dos tuberías en serie y la línea de energía tiene diferentes pendientes, ¿no? Ahora, en estas tuberías en serie, el caudal es igual a A1 por B1, también igual a A2 por B2, ¿no? Y aquí yo tengo la pérdida por fricción entre A y B es la pérdida por fricción en la tubería 1 más la pérdida por fricción en la tubería 2, ¿no? En la siguiente clase vamos a estudiar este sistema de tuberías, ¿no? Estas son tuberías en serie y en paralelo. Miren acá, entre A y C hay dos tuberías en paralelo, ¿no? Miren acá, del reservorio salen dos tuberías y después se unen en C. O sea que aquí el caudal se divide en dos. Hay un caudal Q1 y un caudal Q2. Entonces, Q1 más Q2 sería igual a Q3. Esa sería la ecuación de continuidad. En cambio, aquí no. Aquí el caudal es el mismo. Aquí no. Tengo dos tuberías en paralelo que se unen en C. Entonces, y miren la línea de energía, ¿no? En el tramo AC, la energía o depende de Q1 o depende de Q2. No depende de los dos caudales, ¿no? ¿Por qué? Porque en C tienen un punto común, ¿no? Entonces, eso vamos a demostrarlo en la siguiente clase, que la pérdida de carga por fricción en la tubería 1, es igual a la pérdida de carga de la tubería 2. Entonces, al aplicar la ecuación de la energía, usamos o la pérdida de carga en 1 o la pérdida de carga en 2. No usamos las dos. Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, pero no estaría mal que ustedes lo vayan leyendo. Esto es, aquí tenemos dos tuberías en paralelo, ¿no? Entonces, el caudal se divide en dos, después las tuberías se unen en C, y después tengo una tubería de diámetro de sub 3 donde fluye el caudal Q3, y ese caudal Q3 es igual al caudal Q1 más el caudal Q2, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a estudiar y ver problemas de tuberías en serie, que en tuberías en serie ya hemos estado estudiando, ¿no? Algunos problemas. Y tenemos tuberías en paralelo, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Y es importante que revisen esto sobre todo, que también está en su libro texto, ¿no? Este es muy importante. No se olviden que ustedes están estudiando para ejercer la profesión de ingeniero civil, ¿no? Y tienen que ser ingenieros civiles exitosos, así como un carpintero es exitoso porque hace buenos trabajos y tiene una cantidad enorme de clientes, porque todo el mundo lo recomienda. Un carpintero que hace las cosas malas, nadie lo va a recomendar. Así también ustedes tienen que ser ingenieros exitosos. Quiere decir que no se pueden equivocar en todos los proyectos que asuman, ¿no? Entonces, con esto estudienlo para no equivocarse en su vida profesional,
¿no es cierto? Y no cometan errores en los diseños, ¿no? Porque si cometen un error, pues la empresa que los contrató nunca más lo va a llamar y además va rápidamente van a pasar la voz a otros mencionando su nombre, porque lógicamente haberse equivocado en una obra de $1.000.000 que no va a servir, que no va a funcionar, pues ustedes quedan ahí mencionados a cada rato, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes repasen todos los cursos que ustedes están llevando y lo estudien, ¿no es cierto? Estudien porque hay muchos fenómenos, ¿no es cierto? Como yo les dije, por ejemplo, el flujo turbulento, la mecánica de los fluidos ideales es muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque el flujo turbulento, la viscosidad no juega una influencia significativa, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un prediseño de obras hidráulicas y estoy trabajando con agua y el agua tiene una viscosidad muy baja, pues voy a hacerlo considerando el agua como un fluido ideal, ¿no? Entonces, con eso, yo trazo, digamos, a través del concepto de red de flujo, muchos perfiles, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde voy? Que todo lo que están estudiando desde el primer ciclo les va a servir para que ejerzan la profesión de flujo. Miren acá, por ejemplo, si yo superpongo el flujo potencial uniforme más el flujo de una fuente, yo puedo diseñar un partidor de flujo, ¿no es cierto? Porque si esa superposición, si esa función corriente cero de la superposición lo convierto en una obra de concreto armado, pues el agua que viene por un canal lo puedo partir si yo quiero que una parte del agua se vaya por un lado y la otra parte por el otro. Esta sería la mejor forma de un partidor, ¿no es cierto? La forma hidrodinámica, ¿no? Si yo, por ejemplo, superpongo si yo, miren, acá yo estoy diseñando un puente y me pregunto yo como ingeniero civil, ¿cuál sería la mejor forma hidrodinámica del pilar de un puente? Pues digo, bueno, este es agua y el agua tiene una viscosidad muy baja, ¿no? Entonces voy a considerar este fluido ideal y voy a superponer el flujo de una corriente uniforme, este es el flujo de una corriente uniforme, más el flujo de una fuente, más el flujo de un subidero. Y de repente genero una forma hidrodinámica que no me va a producir mucha turbulencia alrededor de esa, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de flujo, entonces yo tengo ahí esa superposición, ¿no? Y tengo el óvalo de Rankine, ¿no es cierto? Ahí está la corriente uniforme del río que acabo de verlo, más el flujo de una fuente, más el flujo. Entonces, esa superposición también me da un flujo rotacional, ¿no es cierto? Entonces, la superposición de este flujo de una corriente uniforme más menos el flujo de un subidero más el flujo de una fuente, ¿no? Entonces, la función corriente igual a cero, yo digo, si hago una estructura que tiene la forma del óvalo de Rankine, pues sería la mejor forma del pilar de un puente. Si coloco un pilar de un puente cuadrado, atrás del cuadrado me va a producir un vórtice que me va a generar una profundidad de sublevación terrible. Pero si yo doy una forma hidrodinámica, porque estoy considerando al agua por un fluido ideal y no cometo un error porque el agua tiene una viscosidad muy baja, ya he partido de algo para diseñar mis obras hidráulicas, ¿no es cierto? Y evitar estos fenómenos, digamos, que después me
pueden producir problemas ya como ingeniero civil. No se olviden que ustedes, después de construida la obra, son responsables durante 10 años de que la obra esté funcionando bien. 10 años de responsabilidad tienen. Entonces, claro, si yo coloco un cuadrado, no se olviden que estos huecos en puentes pueden llegar a 10, 15 metros, 20 metros de profundidad, ¿no? Entonces, esto, si no lo diseño bien, puede ocurrir esto, ¿no es cierto? Que el puente se viene abajo, ¿no? Entonces, si lo doy de una forma hidrodinámica al pilar de un puente, minimizo estos efectos, ¿no? Y evito que ocurra esto, ¿no? Miren estas personas, este puente ya está por caerse, ¿no? Entonces, esta es la rama de ingeniería civil que tiene que ver con el movimiento y los flujos. Miren, este puente ya está por colapsar, ¿no? Entonces, es muy importante las cosas que ustedes estudian en estos cursos, ¿no? Muy bien, nos quedamos ahí. Mañana tienen la segunda práctica. Esta segunda práctica es hasta lo que se ha hecho el jueves pasado, ¿ya? Entonces, ya nos quedamos hasta ya mañana, ya nos vemos. Muy bien, muchachos, hasta luego. Nos quedamos ahí.